Ucrania aguardó con paciencia a que las baterías rusas reajustaran sus posiciones. Cuando lo hicieron, la respuesta fue inmediata. En menos de 12 segundos, el muro del búnker fue perforado. A las 4:40 de la madrugada, en las inmediaciones del cuartel general de la División de Misiles de Sursinsky, al este de Moscú, el bosque dejó de ser un espacio silencioso para convertirse en un escenario de caos calculado. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque coordinado con misiles balísticos Iskander, valorados en varios millones de dólares por unidad, junto con salvas de cohetes BM-30 Smerch que convergieron desde 3 direcciones distintas sobre las fuerzas ucranianas en avance. No se trató de fuego indiscriminado, fue una contraofensiva diseñada con un objetivo político y estratégico claro: proteger un centro neurálgico del sistema nuclear ruso, frenar el avance de Kiev y desorganizar los corredores de drones que habían comenzado a inclinar la balanza del conflicto. Mientras las estelas de los misiles iluminaban el cielo, la guerra entraba en una nueva fase, más cercana a Moscú, más precisa y, sobre todo, más costosa. El mensaje era evidente: el conflicto ya no se libraba en la periferia, sino en las inmediaciones del corazón estratégico ruso. Una vez disipado el bombardeo inicial, Ucrania actuó sin demora. Oleadas de drones de reconocimiento y ataque atravesaron el humo, maniobrando entre los rastros aún visibles de los cohetes entrantes. Estos sistemas no tripulados, relativamente baratos en comparación con los misiles que enfrentaban, cumplieron una función decisiva: identificar en tiempo real las posiciones de lanzamiento rusas y transmitir las coordenadas directamente a las unidades de defensa aérea y artillería de largo alcance. Las baterías Patriot y los sistemas M270 MLRS, desplegados a decenas de kilómetros del frente, respondieron con rapidez quirúrgica. Los interceptores ascendieron casi en vertical, destruyendo proyectiles rusos en pleno vuelo, mientras las salvas de artillería de precisión golpeaban las posiciones de lanzamiento aún humeantes. Varias unidades Smerch quedaron inutilizadas antes siquiera de poder recargar. No fue una simple contención, fue un retroceso impuesto. En paralelo, cazas Su-30 SM ucranianos sobrevolaron el terreno a baja altura, escoltando enjambres de drones y desplegando señuelos para provocar y saturar los sistemas de defensa aérea rusos. A medida que interceptores MiG-31 se aproximaban desde bases más profundas a velocidad supersónica, los pilotos ucranianos forzaron combates a corta distancia, apoyados por drones señuelo que interferían los radares enemigos. En menos de 10 minutos, Ucrania había establecido un corredor aéreo por capas, drones en primera línea, sistemas Patriot formando un escudo defensivo y aeronaves tripuladas protegiendo los flancos. El ritmo del enfrentamiento era claro y metódico. El cielo se había convertido en una zona letal, pero el control del tempo estaba en manos ucranianas. El impulso estratégico había cambiado de bando. Este dominio momentáneo del espacio aéreo abrió una oportunidad clave para las fuerzas terrestres, que hasta entonces habían avanzado bajo una amenaza constante. Con los misiles contenidos y el cielo parcialmente asegurado, Ucrania inició la siguiente fase: una operación de ruptura mecanizada sin precedentes en este conflicto. A la cabeza del avance se desplegaron sistemas terrestres autónomos, plataformas híbridas que combinaban blindaje ligero con herramientas propias de ingenieros de combate. Estos vehículos avanzaron lentamente a través de campos minados, detonando trampas y destruyendo obstáculos de acero y alambre reforzado. Su función no era simbólica, sino estructural: abrir un paso donde antes no lo había. Tras ellos, vehículos de combate de infantería BMP-2 y BMP-3 avanzaron con rapidez, transportando unidades mecanizadas directamente al punto de ruptura. En cuanto se abrió la brecha, los vehículos canalizaron el avance, con torretas activas y escotillas abiertas, permitiendo el desembarco de tropas bajo fuego de cobertura. A corta distancia, las unidades ucranianas neutralizaron posiciones de artillería y nidos fortificados ocultos en la línea de árboles. Aquellas defensas, equipadas con misiles antitanque y ametralladoras pesadas, se transformaron rápidamente en trampas mortales para sus propios operadores. Desde el aire, una segunda oleada de municiones merodeadoras descendió a baja altura, guiándose por firmas térmicas y emisiones de radio hasta impactar directamente
especialmente en sistemas de defensa aérea y centros de mando. Las explosiones fueron contundentes, los radares quedaron destruidos, los enlaces de mando interrumpidos y varias plataformas intentaron reubicarse sin éxito antes de ser alcanzadas. Lo que durante años había sido considerado un perímetro defensivo prácticamente infranqueable comenzó a desmoronarse. Las entradas a los búnkeres ardían, los depósitos de munición explotaban y la línea defensiva se reducía a una franja carbonizada atravesada por un único corredor, el que Ucrania estaba abriendo hacia el interior del complejo. El combate fue intenso, cercano y extremadamente exigente. Cada metro se disputó con determinación, cada avance tuvo un coste tangible. Sin embargo, la tendencia era clara. La combinación de fuego terrestre, ataques aéreos y sistemas autónomos estaba desmantelando el anillo exterior de uno de los centros de mando más sensibles de Rusia. No fue un golpe aislado, sino una presión constante, aplicada con disciplina y coordinación. Y en ese punto, la iniciativa ya no estaba en duda. Ucrania marcaba el paso. Mientras los restos del perímetro recién perforado aún ardían sobre el terreno, el enfrentamiento se trasladó al espacio aéreo que cubre Dzержinsk. La violencia dejó de ser exclusivamente terrestre y pasó a librarse en una franja de aire cada vez más estrecha y hostil. Cazas ucranianos Su-30SM atravesaron el cielo a velocidades cercanas al régimen supersónico, maniobrando entre columnas de humo con un objetivo preciso: proteger los corredores de drones abiertos minutos antes. Desde posiciones ocultas, helicópteros de ataque rusos Mi-28 surgieron a baja altura, lanzando cohetes contra zonas sospechosas de concentración de tropas antes de retirarse bajo una cortina de bengalas. La respuesta rusa fue rápida y clara: una escalada. Desde bases más profundas despegaron cazas Su-35, equipados con misiles de largo alcance destinados a fracturar la pantalla de drones ucraniana y revertir el impulso ganado durante la ruptura del perímetro. El cielo se saturó. Las estelas de los misiles se multiplicaron. Las alertas de radar no cesaron y el espacio aéreo comenzó a cerrarse de forma peligrosa. Ucrania respondió con una estrategia por capas, característica de una planificación meticulosa más que de una reacción improvisada. Baterías móviles Patriot PAC-3, desplegadas a kilómetros del frente, lanzaron interceptores que ascendieron en vertical para encontrarse con las amenazas entrantes y destruirlas a velocidades extremas, dejando destellos suspendidos en el aire. Simultáneamente, enjambres de drones señuelo inundaron los sistemas de detección rusos con firmas falsas. El resultado fue previsible: maniobras innecesarias, misiles desperdiciados y pilotos obligados a tomar decisiones en segundos con información incompleta. El efecto combinado fue contundente. Las trayectorias de los misiles se cruzaban como cuchillas en el cielo, columnas de humo negro marcaban los puntos de intercepción y los estampidos sónicos recorrían el bosque cuando los aviones pasaban a escasos cientos de metros entre sí. Para las tropas en tierra, el cielo se convirtió en un techo móvil de fuego y ruido constante, una presencia intimidante, pero también protectora. Lo que se consolidó fue una tormenta electrónica: interferencias, engaños, interceptaciones y cazas tripulados operando como un sistema integrado. Los pilotos rusos luchaban por recuperar claridad operativa, mientras los controladores ucranianos explotaban cada segundo de confusión. El espacio aéreo sobre Dzержinsk dejó de estar bajo control exclusivo de cualquiera de las partes. Se convirtió en un territorio disputado metro a metro. Sin embargo, al finalizar el intercambio, el dato clave era evidente: el asalto terrestre seguía intacto y la brecha se mantenía. El mensaje estratégico era inequívoco: la supremacía ya no se impone con un solo sistema de armas, sino mediante la acumulación deliberada de capas, costes y coordinación. Con el dominio aéreo en disputa, pero los corredores aún operativos, Ucrania avanzó sobre el terreno. Bajo el eco persistente de los combates aéreos, carros de combate T-80 BVM avanzaron en formación de pinza desde el este y el norte. Sus torretas barrían el entorno a baja altura, listas para perforar posiciones fortificadas próximas al complejo exterior. Detrás de ellos, vehículos de combate de infantería BMP-3 progresaron de forma escalonada. Las rampas traseras se abatían
combatieron y las escuadras mecanizadas se desplegaron rápidamente, moviéndose entre carreteras craterizadas y estructuras dañadas por la artillería, avanzando por trincheras en zigzag excavadas más allá de los búnkeres. La resistencia rusa fue inmediata. Desde refugios camuflados, los defensores abrieron fuego sobre puntos de estrangulamiento con cañones automáticos y trampas antitanque. Ucrania respondió con misiles guiados anticarro lanzados desde posiciones improvisadas, esquinas, zanjas, huecos entre edificios. Los impactos atravesaron el blindaje reforzado con precisión, reduciendo nidos defensivos a escombros humeantes. Cada edificio se convirtió en un enfrentamiento cerrado. Las escaleras, en zonas letales. Los túneles bajo las carreteras, en puntos de choque constantes. Aún así, el ritmo ucraniano no se detuvo. Los equipos de asalto despejaron estancias con fuego coordinado y granadas de humo, aislando focos de resistencia antes de que llegaran refuerzos rusos. El combate fue rápido, brutal y extremadamente próximo. Sin embargo, el patrón se repitió, manzana a manzana, trinchera a trinchera. El cerco se estrechó, el blindaje aseguró los flancos, la infantería controló los corredores, y progresivamente el anillo alrededor del núcleo fortificado de Dzержinsk comenzó a cerrarse. Con las trincheras exteriores neutralizadas y los vehículos manteniendo el perímetro, la presión obligó al combate a desplazarse hacia abajo. La batalla entraba en su siguiente fase. Con el perímetro exterior neutralizado y el cerco firmemente establecido, la ofensiva ucraniana se desplazó hacia el núcleo más protegido de la instalación. A partir de ese momento, el avance dejó de medirse en kilómetros y pasó a evaluarse en metros, incluso en centímetros. La confrontación entró en un terreno donde la tecnología, la disciplina y la resistencia psicológica resultaban tan determinantes como el fuego directo. Rusia desplegó unidades de élite especializadas en la defensa de infraestructuras estratégicas subterráneas, soldados entrenados para proteger silos de lanzamiento y centros de mando enterrados, que utilizaron corredores estrechos, puertas blindadas y puntos de estrangulamiento como multiplicadores de fuerza. Cada cruce se convirtió en una emboscada potencial, cada tramo en un riesgo calculado. La respuesta ucraniana fue metódica. En lugar de precipitar el asalto, se introdujeron sistemas de reconocimiento compactos, robots sobre orugas, de tamaño reducido, enviados por delante a través de túneles y conductos de servicio. Sus sensores transmitían imágenes en tiempo real a los equipos de asalto situados tras los mamparos. A ellos se sumaron drones FPV de pequeño formato, capaces de descender por escaleras y pasillos angostos para identificar posiciones de tiro y trampas explosivas antes de que un solo soldado avanzara. Con la información en mano, las unidades de asalto, grupos reducidos y altamente coordinados, avanzaron con una secuencia precisa. Granadas aturdidoras, fuego de supresión y humo para desorganizar al enemigo en cuestión de segundos. El objetivo no era arrasar las instalaciones, sino apoderarse de ellas con el menor daño estructural posible. Esta estrategia permitió capturar salas de comunicaciones, consolas cifradas e incluso componentes de sistemas de guiado sin activar cargas de demolición. La combinación de interferencia electrónica y neutralización selectiva redujo las bajas propias y preservó activos de alto valor para su posterior análisis de inteligencia. El combate, sin embargo, no perdió brutalidad. Los intercambios de disparos se produjeron a distancias mínimas, a menudo inferiores a 10 metros. Lanzadores portátiles iluminaron los túneles con explosiones breves e intensas, mientras el eco de los disparos resonaba sin cesar en el entramado subterráneo. Aún así, cada avance fue deliberado, nada se improvisó. En la superficie, los vehículos blindados y la infantería mecanizada aseguraron las salidas, impidiendo cualquier repliegue o refuerzo enemigo. Bajo tierra, los ingenieros de combate marcaron las zonas despejadas con señales visibles, consolidando el control sección por sección. El progreso fue agotador, pero constante. Cada sala tomada intacta representó algo más que una victoria táctica. Era una fuente potencial de información crítica. Al caer la noche, banderas ucranianas
ucranianas señalaban varios nodos subterráneos que durante años habían sido considerados inexpugnables. El núcleo interno de la división de misiles comenzaba a fracturarse, no por un golpe espectacular, sino por una presión sostenida y sistemática basada en tecnología, coordinación y determinación humana. El punto de ruptura llegó con la fase final. Una vez cartografiado el complejo mediante robots y drones, los datos fluyeron directamente hacia las unidades de artillería y cohetes de largo alcance situadas a decenas de kilómetros. La respuesta fue inmediata. Misiles guiados de precisión atravesaron la noche, sorteando interferencias electrónicas y alcanzando objetivos críticos con exactitud quirúrgica. Los impactos colapsaron centros de mando secundarios, detonaron depósitos de munición y cortaron las líneas de cableado que mantenían operativa la red defensiva rusa. En superficie, drones de ataque descendieron para inutilizar los últimos radares y nodos de control de tiro que permanecían activos. El resultado fue instantáneo. Los sistemas de mando rusos se apagaron y la capacidad de coordinación se desintegró. Las unidades que habían resistido ferozmente bajo tierra quedaron aisladas, sin órdenes ni apoyo. Algunas intentaron resistir brevemente, otras se replegaron o depusieron las armas. En medio del colapso surgió una escena poco habitual en este tipo de operaciones. Soldados rusos heridos, visiblemente desorientados, fueron evacuados bajo banderas blancas improvisadas. Las fuerzas ucranianas los escoltaron hacia zonas seguras, proporcionando agua y primeros auxilios mientras el combate continuaba a escasa distancia. Con el paso de las horas, las defensas exteriores quedaron completamente destruidas. La cadena de mando había sido seccionada y una unidad considerada durante años como un pilar estratégico quedó reducida al silencio operativo. El camino hacia el desenlace final estaba despejado. La neutralización del centro de mando marcó el cierre de una campaña tan dura como decisiva. El ataque ucraniano contra el cuartel general de la división de misiles de Yersinsky logró su objetivo principal: inutilizar un nodo clave del sistema de misiles ruso y destruir reservas almacenadas bajo tierra. Moscú se ve ahora obligada a dispersar y reconfigurar su arquitectura de disuasión a un coste considerable. A más largo plazo, la capacidad rusa para proyectar poder estratégico se ha visto erosionada y queda una cuestión de fondo que trasciende este episodio concreto. En una era dominada por drones, sistemas autónomos y armamento de precisión, ¿puede alguna fortaleza seguir considerándose invulnerable? La lección es contundente. En la guerra moderna, la velocidad, la coordinación por capas y de forma inesperada, la contención humanitaria se han convertido en instrumentos decisivos del poder.